Hola, buenos días. Mi nombre es Denis Figueroa, estudiante de Relaciones Industriales en la Universidad Fermín Toro, de la materia Fundamentos del Derecho. Vamos a hablar sobre las fuentes del derecho. Es un tipo de norma escrita o no que determina el comportamiento del ciudadano en un estado o una comunidad, estableciendo reglas de una organización social para la resolución de conflictos. Esto se puede dividir en fuentes históricas. Podemos decir que las fuentes históricas se refieren al derecho en la antigüedad de estos documentos, que eran muy diversos, como papiros, pergaminos o tablillas de arcilla. Se refieren a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo. Serán vigentes a las fuentes positivas actuales. También están las fuentes materiales o reales. Estos son problemas que surgen con la realidad histórica de cada pueblo y son regulados del derecho. Por ejemplo, en Venezuela, cuando estaba la aparición de la riqueza petrolera a principios del siglo, fue una fuente de material o real de las leyes de hidrocarburos que fue dictada en 1910 en Venezuela. También tenemos las fuentes formales. Las fuentes formales se definen como aquellos hechos o actos que atribuyen a una específica actitud para crear normas jurídicas. Estas se consideran parecidas a las directas. Podemos encontrar las directas e indirectas. Las directas son cuando se cierran en sí mismas las normas jurídicas aplicables. La ley o costumbre se refieren a las fuentes jurídicas según que contengan la norma en sí misma. Serán directas a las que contengan. Por lo menos se podría decir que es la Constitución, la ley, los reglamentos, las ordenanzas, entre otras. Las indirectas son cuando, sin contener en sí mismas las normas jurídicas, ayudan a interpretarlas, aplicarlas, producirlas, coadyuvan su explicación y sirven para su conocimiento. También tenemos las fuentes principales, subsidiarias y auxiliares. Se refiere a el orden de la importancia de la fuente jurídica. Fuente principal, de acuerdo a la excepción de la que será aquella es más considerable que las demás. Sin embargo, en derecho podemos usar la expresión como sinónima de fundamental. La subsidiaria, según el sector doctrinal, aquella que en un momento dado sirven para integrar algunos derechos o leyes, por ejemplo en la analogía, o aquellas la cual se puede recurrir en última instancia para poder resolver la situación planteada. En auxiliares más se generaliza en fuentes de ayuda o auxilios al jurista, como por ejemplo el derecho comparado, la sociología, la psicología y otras ciencias y disciplinas aplicables al derecho o en algunos aspectos. Ahora vamos a hablar de la norma jurídica. La norma jurídica es una regla o una organización del comportamiento humano, directo por una autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo cumplimiento trae emparejado a una sanción. Podemos clasificar las normas jurídicas en función de la voluntad del individuo. Son normas imperativas y dispositivas. Las imperativas obligan independientemente de la voluntad del individuo. Las dispositivas obligan cuando no existe voluntad que expresa en contrario del individuo. Están las clasificación artianas, que son normas primarias, secundarias o de cambio. Las primarias son las normas de conducto, las normas de comportamiento que se clasifican como prohibido, permitido y obligatorio. Estas normas pueden ser públicas o privadas. Las normas secundarias podemos decir que son las que no tienen objeto a crear obligaciones, sino más bien a atribuir poderes o facultades. Las normas de cambio son aquellas normas que nos indican cómo pueden derogarse total o parcialmente. Las normas del orden jurídico. Las normas jurídicas no mereció casi atención con la literatura y la jurisprudencia peruana. La excepción del Tribunal Constitucional
que se enfrenta en tema teórico y de intensa aplicación práctica dentro de su resolución. Podemos hablar de la estructura de las normas jurídicas. Los elementos estructurales básicos son, las normas jurídicas son mandatos u órdenes mediante las que las prescriben las conductas que han realizado obligatoriamente. Son aquellos sujetos, se encuentran polarizadas pues en torno en tres núcleos centrales. El primero es una condición o supuesto al que se supedita al nacimiento del deber. La segunda es el deber que realiza la conducta y se prescribe. Y la tercera es la conducta positiva o negativa que tiene que llevar a cabo al destinatario de la norma. El supuesto jurídico, que es una de las estructuras de la norma jurídica, es cuando el ordenamiento jurídico establece, por ejemplo, el propietario de un edificio ruino ha de responder los daños causados por la ruina del mismo. No le impone un deber absoluto e incondicionado, sino una obligación de responsabilidad civil que surge solo con el supuesto de que, uno, los daños hayan sido causados por la ruina del edificio, y dos, la ruina sea imputable del propietario. El deber ser es de modo que si se quiere ser fiel concepción de la norma jurídica como juicio hipotético, ha de reconocerse el elemento central de su estructura. De su lógica es precisamente el vínculo debe ser, ser mediante la aparición del determinado efecto se vincula a la existencia de un determinado supuesto. La consecuencia de sostiene el contenido fundamental de toda norma jurídica en la determinación o imposición de la conducta que ha de realizar los sujetos obligados en cada caso. Podemos hablar de qué son los actos jurídicos. Son acciones con consecuencias jurídicas por la voluntad humana. Y los hechos jurídicos en sentido amplio al acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del derecho, es decir, modifican ciertos estados jurídicos iniciales desde el punto de vista legal. Gracias por su atención.